Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados amigos y colegas. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy en el que vamos a hablar de en qué casos es importante solicitar una tomografía con BIM, ¿no? Vamos a ir viendo algunas cosas muy prácticas. Ahora sí que el objetivo de este webinar es que sea algo muy concreto que les pueda permitir a ustedes tomar decisiones de cuándo solicitar este tipo de estudios, cuándo realmente pueden ser muy valiosos para obtener información que la podamos llevar a la clínica, desde luego, ¿verdad? Y bueno, antes de comenzar, me gustaría nada más si me quisieran compartir por medio del chat desde dónde nos están escuchando. Sé que hay personas conectadas desde México, de Perú, de Chile, de Argentina. No sé si me pueden escribir por medio del chat desde dónde se están conectando. Y desde Chile, Ecuador, perfecto. De Oaxaca, México, excelente. De San Luis Potosí, de Puebla, de Sinaloa, de Bolivia, excelente, perfecto. Tenemos un grupo muy interesante de, pues bueno, prácticamente eh, varios países de Latinoamérica, ¿verdad? El tiempo, me preguntan, el tiempo estimado de la plática va a ser de 1 hora, ¿verdad? 1 hora más las preguntas y respuestas que puedan existir. De Guanajuato, perfecto. De Argentina, excelente, pues bienvenidos a todos, doctores. Es un gusto estar compartiendo con ustedes este tema que en lo personal me gusta mucho porque, bueno, en primer lugar, pues es la especialidad que yo estudié. Aprovecho para presentarme. Yo soy el doctor Enrique Sierra y soy especialista en radiología oral y maxilofacial. Estudié mi licenciatura en cirujano dentista en la ciudad de Guadalajara, en México. Y bueno, estudié después la especialidad en radiología oral y maxilofacial y cuento también con una maestría en educación, con orientación en innovación y tecnologías educativas. Y bueno, he tenido el gusto de ser miembro fundador de la Asociación Mexicana de Radiología Oral y Maxilofacial y actualmente también soy director regional para América Latina de la Asociación Internacional de Radiología Oral y Maxilofacial, ¿verdad? Y afortunadamente ya en México, bueno, tenemos centros radiológicos y ya tenemos aproximadamente 13, 14 años manejando tomografía con BIM. Entonces, bueno, de acuerdo a esa experiencia que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo, es que pues queremos compartírselas a ustedes. La radiología oral y maxilofacial la estudié yo en Perú, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tuve el gusto de estar estudiando por allá. Perfecto, muy bien, doctores. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Cuando nosotros hablamos de tomografía con BIM, pienso que cada uno de nosotros, pues tal vez tengamos claro que la información o el aporte que nos puede dar, pues es bastante amplio, ¿verdad? Pienso que eso no queda mucha duda. Ahora, de eso a decir que la tomografía es el estudio que tenemos que tomar en todos nuestros pacientes, pues pienso que hay una distancia muy larga, ¿no? Realmente creo que no es así. En muchas ocasiones, pues nosotros vamos a poder hacer diagnósticos con las radiografías 2D que manejamos convencionalmente, como son las periapicales, la panorámica, que siguen teniendo vigencia y siguen teniendo mucha utilidad. Ahora, hay casos que sí son más complejos, donde necesitamos mayor precisión y va a ser muy importante el aporte de la tomografía, ¿verdad? Que es precisamente de lo que vamos a hablar aquí. O sea, en qué casos sí la necesitaríamos y qué otros casos realmente con estudios más sencillos podemos realizar nuestro diagnóstico, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a poner en silencio todos los micrófonos. Les voy a pedir también si me pueden ayudar. De cualquier manera, cuando ustedes tengan alguna pregunta o si quieren hacer alguna aportación, pueden abrir el micrófono o me pueden escribir por medio del chat y con gusto la podemos ir respondiendo. Entonces, bueno, en primer lugar vamos a hablar de algunas cosas muy generales porque, como les digo, me interesa que sea algo bastante práctico. Pero sí me parece que en primer lugar hay que hablar de algunas cosas que son importantes. En primer lugar, bueno, la tomografía, ¿qué nos da de más, ¿no? Si lo comparamos con los estudios radiográficos convencionales. Bueno, pues en primer lugar, si nosotros tomamos un estudio en 2 dimensiones, como puede ser una panorámica, una periapical, etcétera, siempre vamos a tener al menos estas 3 limitaciones, ¿verdad?
La primera, pues la superposición de imagen, ¿verdad? Todas las estructuras que están entre el sensor o la película radiográfica y el tubo de rayos X, pues se van a sobreponer en nuestra placa radiográfica. Después va a haber amplificación, porque obviamente los rayos X son divergentes, entonces desde que se forman en el tubo de rayos X, se comienzan a abrir, ¿verdad? Entonces, entre más retirada esté la película del objeto al que le estemos haciendo la radiografía, pues va a tener más amplificación. Y además de amplificarse, obviamente se va a ir distorsionando la imagen, ¿verdad? Entonces, a fin de cuentas, no tenemos imágenes en tamaño real. Ahora, de ninguna manera estoy diciendo que son estudios que no sirvan o que no aporten información. Definitivamente, por ejemplo, el caso de la panorámica, me parece que es un estudio que, de hecho, deberíamos realizar en todos nuestros pacientes. Antes de empezar un tratamiento, sería ideal que nosotros tuviéramos al menos una radiografía panorámica. En primer lugar, pues para tener una visión general de nuestro paciente y obviamente para diseñar un plan de tratamiento. Y en segundo lugar, para tener incluso un respaldo legal que nos ayude a que en un momento dado podamos justificar por qué decidimos hacer algún tratamiento en particular, ¿no? Entonces, me parece que son excelentes. Sin embargo, tienen ciertas limitaciones, como son estos tres aspectos que les comento. Entonces, la tomografía, ¿qué nos da de más? Bueno, vamos a tener una imagen en tamaño real. Aquí no va a haber esa amplificación ni distorsión. Vamos a poder observar a nuestro paciente en una reconstrucción multiplanar, o sea, vamos a poder ir haciendo cortes en los distintos planos del espacio para poder observar a nuestro paciente sin sobreposición de imagen y con mucho más detalle. Y vamos a poder manejarla por medio de un software que además fue diseñado específicamente para nosotros. Ese es un aspecto importante. La tomografía con BIM fue desarrollada específicamente para el área dental y maxilofacial. Entonces, las herramientas que tienen estos software, pues son realmente las que nosotros necesitamos. Eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Además de otras ventajas que les comento de manera rápida, porque no es el objetivo hablar de todas las características y propiedades que tiene la tomografía, sino ir a cosas más prácticas, pero sí me parece que es importante mencionar que una de las grandes ventajas que tiene este tipo de tomografía con BIM es que la dosis de radiación, por ejemplo, que emite es mucho más baja que en una tomografía de tipo médico, puede ser hasta 15 veces menos radiación. El costo, que también es un factor importante, es mucho menor. Normalmente son mucho más accesibles que una tomografía de tipo médico. Y el software que manejan, como les digo, pues va a ser enfocado a nuestra área, ¿no? Me parece que son algunas de las principales ventajas que va a tener. Ahora, nosotros cuando evaluamos un paciente, pues obviamente, por más maravillosa que sea la tomografía y que nos aporte mucha información, pues obviamente no va a suplir la información que nosotros tenemos que recopilar por medio de una historia clínica o por medio de la exploración clínica de nuestro paciente. Esto siempre va a ser fundamental y siempre va a ser el eje de todo nuestro diagnóstico. O sea, realmente el proceso de diagnóstico comienza en la clínica y debe terminar en la clínica, ¿verdad? Entonces, más bien, de acuerdo a lo que nosotros encontramos en la historia clínica, de acuerdo a lo que nos comenta el paciente y a lo que nosotros encontramos al explorar al paciente, es que determinamos cuál estudio por imagen es el que nos puede ayudar, si es que es necesario, y, y en base a toda esta información ya nosotros vamos llegando a un diagnóstico. Incluso muchas veces tenemos que elaborar algún otro estudio complementario, como podría ser una biopsia, por ejemplo, y ya en esos casos de patologías, pues nos permite llegar a un diagnóstico final. Obviamente no podemos prescindir de esta información clínica. Esto es lo que llamamos reconstrucción multiplanar, que obviamente cada tomógrafo, cada software tiene pues la manera de presentarlo, pero realmente todos los software van a tener esta ventana, ¿verdad? Que nos permite ver al paciente en un corte axial, ¿verdad? Que es una vista, digamos, como en sentido oclusal, un corte coronal, que sería una vista como en sentido anteroposterior, y un corte sagital, que sería una vista lateral, ¿verdad? Esa es, digamos, la forma más sencilla, y tenemos además una reconstrucción tridimensional, en la cual nosotros vamos a poder moverla, vamos a poder utilizar distintos filtros y nos van a ayudar también a nuestro proceso de diagnóstico, ¿no? Estos son algunos ejemplos. Hay distintos filtros que podemos ir aplicando, por ejemplo, para visualizar el perfil blando del paciente, o si queremos ver el contorno óseo más bien, podemos utilizar un filtro como este.
Si nosotros necesitamos observar algo dentro del hueso, pues este que tenemos aquí abajo podría ayudarnos más, porque si se fijan es un poco translúcido. Entonces, si tuviera, por ejemplo, un canino retenido, pues podría ver a través del hueso y ver la relación que tiene con un incisivo, con el lateral, etcétera. Igual si tuviera alguna patología, a veces me ayuda este tipo de filtro. Hay otros que desaparecen los tejidos duros y nos dejan ver solamente las vías aéreas, por ejemplo, o podemos hacer combinaciones de ellos, dependiendo del software que estemos manejando. Entonces, realmente, pues contamos con muchas herramientas que nos van a ayudar en este proceso de diagnóstico. Obviamente, para poder hacer una buena interpretación de la tomografía, si es que ya decidimos que amerita realizarla, pues bueno, una de las cosas que es muy importante que tengamos es una tomografía de alta resolución. Actualmente, pues hay distintas marcas de equipos y afortunadamente cada vez cuentan con una mayor calidad de imagen. Entonces, es importante que nosotros, pues en primer lugar, tengamos una buena imagen, que la tomemos con la resolución adecuada, que ahorita vamos a hablar de manera rápida de eso, ¿verdad? El mismo tomógrafo te puede hacer tomas con diferentes resoluciones y diferentes tamaños, entonces es importante elegir la más adecuada en cada caso, que ahorita vamos a hablar con más detalle de esto. De una manera muy rápida, para comprender cómo se forman las imágenes, cualquier imagen digital, pues sabemos que está formada por píxeles, ¿verdad? Que son pequeños cuadros de información y obviamente entre más pequeños sean esos píxeles, pues más calidad vamos a tener en nuestra imagen o más nitidez. En el caso de la tomografía, como es un estudio tridimensional, esta va a estar formada por voxeles, ¿verdad? Que son pequeños cuadros de información y pasa lo mismo. Entre más pequeños sean, pues obviamente voy a tener más nitidez en mis imágenes. Ahora, aquí hay un aspecto que es bien importante. Los distintos tomógrafos que existen, pues nos permiten hacer tomas de distintos tamaños, ¿verdad? Hay unos que nos permiten hacer tomas muy pequeñitas, otros medianas, otros grandes, o hay algunos que son multifob, ¿verdad? El fob es lo que llamamos, bueno, son las siglas de field of view, que sería el campo de visión o el tamaño de la tomografía que vamos a realizar. Obviamente, dependiendo de la aplicación que nosotros necesitemos, es que nosotros vamos a decidir cuál es el campo de visión o el fob más adecuado. Y no simplemente es la cuestión del tamaño, porque podría decir yo, bueno, pues mejor a todos mis pacientes les hago una tomografía grande, en donde puedo ver casi todo el cráneo, y así aprovecho a hacer una evaluación general. Bueno, si lo que necesitas observar no necesita tanto detalle, está bien, pero la verdad es que entre más grande sea la tomografía que tú hagas, la calidad de la imagen va a disminuir un poco, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí ya vamos a cosas muy concretas. Si yo necesitara evaluar algo relacionado con endodoncia, por ejemplo, vamos a pensar, por ejemplo, en una fisura radicular, alguna fractura, algún conducto accesorio, pues obviamente necesito mucho detalle. Entonces ahí lo ideal sería hacer una toma muy pequeñita, de 5 por 5 centímetros o de 4 por 4 centímetros, que abarque tal vez entre 3 y 4 dientes, y en HD, ¿verdad? En alta definición, para poder tener la mejor calidad posible. Cuando hacemos una toma con estas características, podemos tener un tamaño de voxel de entre 70 y 100 micras, ¿verdad? O sea, estaríamos hablando como entre 14 y 10 cortes por milímetros, más o menos. Entonces ya nos da un nivel de detalle bastante alto. Si nos vamos al otro extremo, a una toma donde podamos tener prácticamente todo el cráneo, normalmente el tamaño del voxel va a aumentar a 300 micras o 400 micras, o sea, solamente tendríamos entre 2 y 3 cortes por milímetro. Entonces, la verdad es que sí es notable la calidad de la imagen, ¿verdad? Si yo hago una toma de este tamaño para endodoncia, pues definitivamente no me va a servir. Y obviamente hay otras aplicaciones que no necesitan tanto nivel de detalle, como por ejemplo para implantología o para localizar un diente retenido. Tal vez no nos convenga hacer la toma más grande, pero una toma intermedia entre 80 micras y 120 micras me parece que suele darnos la información que necesitamos y con una resolución bastante buena. Entonces, bueno, eso simplemente así de manera general, para que también ustedes tomen en cuenta cuando van a solicitar una tomografía a un centro radiológico, que siempre le indiquen para qué la necesitan,
¿verdad? Porque no es igual que una panorámica, que tiene una manera estandarizada de realizarse, y aunque el centro radiológico no sepa para qué la quieren, les va a servir. La verdad es que en la tomografía hay muchas variables, entonces sí es importante que le puedan indicar al centro radiológico para qué la quieren, pues para que también los puedan apoyar más, ¿no? Y que puedan hacer la tomografía más conveniente, dependiendo de lo que ustedes están buscando. Obviamente necesitamos imágenes nítidas. Para tener imágenes nítidas, básicamente necesitamos, pues bueno, un buen equipo, seleccionar el tamaño adecuado y la resolución adecuada, y que el paciente también haya cooperado y que no se haya movido, porque sabemos que, pues bueno, el movimiento pues es uno de los enemigos de los rayos X, ¿verdad? Entonces, si el paciente se mueve, pues obviamente no vamos a obtener imágenes con mucha nitidez. Esto simplemente recordándoles, cuando soliciten un estudio tomográfico, es importante que mencionen para qué lo necesitan, al menos para qué aplicación, si es para implantes, si es para una tercer molar, si es para articulación, el área que les interesa, e incluso si tienen algún diagnóstico presuntivo, es importante que lo mencionen para que los puedan apoyar más en el centro radiológico. Y bueno, ya digamos, de las cuestiones generales que les quiero comentar antes de entrar ya a la práctica, es que, bueno, una de las ventajas que tiene la tomografía es que como nos permite observar de manera tridimensional al paciente y podemos hacer cortes en nuestro paciente en tamaño real, esto va a facilitar que ubiquemos las estructuras anatómicas del paciente, pues de una manera mucho más sencilla. Y eso va a hacer que diferenciemos lo normal de lo anormal también de una manera más simple. Y la verdad es que este es el secreto del diagnóstico, o esta es una buena parte del proceso de diagnóstico, ¿verdad? Si nosotros podemos identificar cuando hay alguna normalidad, pues la verdad es que ya lo único que tenemos que hacer, pues es, si no sabemos exactamente de qué se trata, pues y podemos consultar algún libro, podemos hacer alguna interconsulta, y a fin de cuentas vamos llegando al diagnóstico, ¿verdad? Pero el problema es que a veces no sabemos exactamente que hay una normalidad o alguna patología incluso, y pues obviamente no la seguimos buscando y no seguimos adelante en el proceso de diagnóstico, ¿no? Entonces, conocer la anatomía definitivamente es una parte fundamental para poder hacer una buena interpretación en cualquier radiografía en realidad, pero tal vez en tomografía se vuelve todavía más importante. Entonces, bueno, vamos a comenzar a hablar de algunos casos concretos y vamos a ir analizándolos para ver si podría ser importante que nosotros hiciéramos una tomografía o si realmente pudiéramos quedarnos solamente con un estudio bidimensional. Entonces, por ejemplo, en casos concretos, ¿verdad? Por ejemplo, en implantología. Imaginen que ustedes reciben una radiografía panorámica, que aquí aprovecho para comentarles que esto realmente no es una radiografía panorámica, es una reconstrucción panorámica hecha a partir de una tomografía, ¿verdad? Los software de tomografía nos permiten hacer cosas como esta. Pero bueno, si nosotros hubiéramos hecho una radiografía panorámica, tendríamos una imagen muy similar a esta, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros estamos viendo aquí una zona edéntula, y obviamente aquí el doctor pretende colocar unos implantes. Entonces aquí la pregunta sería, ¿con esto nosotros tendríamos ya la información necesaria para poder colocar un implante o necesitaríamos algo más? Porque bueno, antes, bueno, si quieren ir respondiendo por medio del chat o comentando, lo pueden ir haciendo. Y aprovecho para decirles aquí un principio que nos puede ayudar para determinar si es importante hacer una tomografía o no. Y este principio, que me parece que es de los más importantes, es precisamente que nosotros cuando tengamos algún estudio, tal vez ya a nuestro paciente le realizamos una periapical o una panorámica, ¿no? Y obviamente obtenemos cierta información. Entonces, una pregunta que vale la pena que nos hagamos es, si yo hiciera una tomografía, ¿esto podría modificar el diagnóstico y sobre todo el tratamiento que yo voy a realizar a mi paciente? ¿O realmente si hago la tomografía, el diagnóstico y el tratamiento no va a cambiar? Tal vez voy a obtener más información, voy a ver más bonita la imagen definitivamente, pero me parece que el punto fundamental sería si eso va a modificar el tratamiento que yo voy a implementar en mi paciente. Si la respuesta es no, tal vez no esté justificado. Me parece que no estaría justificado, de hecho,
hacer una tomografía. O sea, si realmente vas a llegar a la misma conclusión, al mismo diagnóstico y al mismo tratamiento, pues ¿para qué hacer una tomografía? Pero si existe la posibilidad de que al hacer una tomografía encontremos más información que cambie el diagnóstico y que cambie el tratamiento, me parece que ahí sí estaría indicado hacer una tomografía. Entonces, bueno, vamos a ver aquí los comentarios que me están haciendo por el chat, para ir haciéndolo también interactivo. Me comenta la doctora María Julia. Buenas noches. ¿El valor de kilovoltaje y miliamperaje influyen en la calidad de la imagen y en la generación de artefactos? Definitivamente sí, doctora. De hecho, el kilovoltaje y miliamperaje siempre lo tenemos que modificar dependiendo del tipo de paciente que nosotros le vayamos a hacer una tomografía o incluso una radiografía, ¿verdad? Normalmente ya vienen los equipos con un programa donde tú puedes elegir si el paciente es niño, si es adolescente, si es adulto, o si es más corpulento o menos corpulento, y automáticamente maneja o modifica el kilovoltaje y miliamperaje, ¿verdad? Para que la imagen te quede con buena calidad. También obviamente lo puedes hacer manualmente. Tú podrías ajustar el kilovoltaje y miliamperaje de manera manual si no te convencen o si no te funcionan esos parámetros que ya vienen programados. Ahora, en cuanto a los artefactos, sí también tiene que ver, sobre todo en tomografía. Entre más resolución apliques tú, más artefactos van a generarse, ¿verdad? Entonces, eso es algo que debemos considerar. Si tú tienes un paciente que tiene mucho metal, a veces es mejor tomarlo con una resolución estándar, tal vez no la más baja, pero no la más alta, porque si utilizas la más alta, vas a generar mayor cantidad de artefactos. Espero haberte aclarado esta pregunta, doctora. Aquí me comenta el doctor Manuel, para ver la tabla ósea, la densidad ósea, ¿verdad? Sería muy bueno verla, ok. Definitivamente, sí se necesitaría algo más. El espesor del hueso no lo podemos ver en una panorámica, totalmente de acuerdo. Me comenta la doctora Xiomara si vamos a compartir la grabación. Sí, con gusto se la podemos compartir al final. Si gustan al final de la plática, si me pueden dejar su correo electrónico, con todo gusto se las comparto. Me comentan, necesitamos los diferentes planos del espacio, el espesor de la arcada, de esta región en específico, totalmente de acuerdo. Es necesaria una imagen 3D para la colocación, ver el grosor de la tabla vestibular, la tabla palatina, perfecto. Para ver de mesiela distal, totalmente de acuerdo. Si ustedes ven esta radiografía, sin duda es útil, ¿no? Aquí podemos ver la altura que tenemos de hueso, que parece que es bastante buena, ¿verdad? Entonces, yo si tomo una panorámica o incluso si hubiera tomado unas periapicales, tendría una vista muy parecida a esta. Y entonces aquí viene la pregunta que yo les hacía. Si yo hiciera una tomografía, ¿esto podría modificar, o esta tomografía podría modificar mi plan de tratamiento, mi diagnóstico? Yo considero que definitivamente sí, por mucho de lo que acaban de comentar, ¿no? Aquí no estoy viendo el grosor del hueso, no tengo un aproximado de la densidad del hueso y definitivamente es fundamental. Entonces, fíjense, si yo hago cortes en esta zona, esto es lo que obtendría, ¿no? Entonces, vemos que la altura que tenemos definitivamente es muy buena, pero fíjense el grosor de hueso que tenemos, sobre todo en estas zonas, ¿no? Prácticamente de filo de cuchillo. Entonces, el haber hecho una tomografía en este caso, ¿cambió el tratamiento del paciente? Definitivamente sí, ¿verdad? En este caso, al menos en este momento, no se pueden colocar implantes aquí, ¿verdad? Entonces, realmente me parece que, hablando en términos generales, en implantología, me parece que siempre es muy importante tener una tomografía, porque de esta manera vamos a poder ver el grosor del hueso, no vamos a tener tantas sorpresas, ¿verdad? Vamos a poder planear de una mejor manera y e incluso por medio de software podríamos tener un estimado de la densidad ósea, ¿verdad? Que sabemos que no es una densitometría, pero sí nos da una idea de la densidad o de la calidad del hueso que tenemos, porque obviamente no es suficiente con tener hueso suficiente, sino que tiene que ser de buena calidad, ¿verdad? Entonces me parece que ayudaría muchísimo aquí. Pregunta el doctor Agustín, tengo una duda, ¿el software con el cual se abre la tomografía varía la calidad de la misma y las herramientas para visualizarla son las mismas en todos los software? Mire, la verdad es que en cada software tiene como sus algoritmos o su forma de reconstruir las imágenes. Entonces, sí varía la calidad de la imagen, de la tomografía, dependiendo del software que tú utilices.
Hay algunos que la conservan bastante bien, y hay algunas que sí te restan calidad en la imagen, ¿verdad? Varía mucho dependiendo del software. Y en cuanto a las herramientas, bueno, las herramientas generales que tienen prácticamente todos los software, digamos, las más comunes, pues todos las tienen, pero siempre cada software va a tener herramientas específicas, ¿verdad? Siempre hay diferencias entre uno y otro. Sí es bueno que los conozcan, las distintas opciones que hay, pues para que vean cuál es el que se les facilita más. Y bueno, también muchas veces pues nos tenemos que adaptar a las opciones que haya en el lugar donde nos encontremos. Pero la verdad es que para el proceso general de diagnóstico, prácticamente cualquier software te puede servir. Ok, entonces bueno, en estos casos, como les digo, me parece que es muy importante que nosotros hagamos una tomografía, ¿verdad? Pienso que de hecho de manera rutinaria debería hacerse en implantología. Obviamente te va a permitir medir la altura, el grosor del hueso, localizar estructuras importantes como el canal mandibular, por ejemplo. Puedes hacer cortes muy delgaditos como este. Si se fijan, se ven como cortados los dientes y es porque hicimos un corte muy delgadito como para seccionar la mandíbula justo por donde pasa el canal mandibular para después poderlo colorear, ¿no? Y saber exactamente en dónde se encuentra. Entonces, eso me parece que es bien importante. Y van a ver que cuando empiezan a manejar tomografías empiezan a encontrarse variantes anatómicas como esta, que tenemos una bifurcación del canal mandibular aquí, y a veces puede complicar algún tratamiento. Aunque es una variante anatómica, en algunas ocasiones, si no lo tomamos en cuenta, pues podría causar alguna complicación, ¿verdad? Fíjense este tipo de casos. ¿Por qué también afirmo que en los casos de implantología es importante siempre hacer una tomografía? Bueno, fíjense casos como este. Esta es una tomografía que le enviaron para una planeación previa a la colocación de implantes. Y fíjense lo que nos encontramos. Nos encontramos un hallazgo en el cual el paciente tiene dos agujeros mentonianos. O sea, hay una bifurcación del canal mandibular antes de salir aquí en el agujero mentoniano. Obviamente fue un hallazgo, ¿no? Esto lo solicitaron para colocar implantes. Si se fijan, aquí hay una zona edéntula. Entonces, si el odontólogo o el implantólogo no detecta que hay esta variante anatómica, definitivamente le va a causar un problema al paciente. Entonces, volvemos a esa misma pregunta. ¿La tomografía puede cambiar el tipo de tratamiento que vamos a realizar? ¿Verdad? Esa sería como la pregunta para ver si está justificado realizar una tomografía o no. Si la respuesta es sí, hay que realizarla, ¿no? Y en implantología me parece que es muy probable que nos encontremos desde variantes anatómicas hasta casos como el anterior en el que no podemos ver el grosor del hueso en un estudio convencional. Tengo una pregunta por aquí. ¿Qué software es compatible con Mac? Mira, el que te recomiendo más es el software de Blue Sky, por ejemplo, Blue Sky, así como Cielo Azul, que es un software gratuito además que tú puedes instalar y funciona en las dos plataformas, en Mac y en Windows. Lo puedes instalar y puedes abrir tomografías de cualquier marca. Pienso que es una buena opción y además es muy completo, tiene bastantes herramientas. Hay algunos otros como Osirix, aunque es un software que está más bien desarrollado para el área médica, aunque creo que ya tiene una versión dental, pero yo te recomiendo más el Blue Sky. Y hay otro software por ahí también, ahorita no recuerdo el nombre, se me va, que también funciona en Mac. Estos son como software gratuitos. Y ahora los que vienen con marca de equipo, o sea, que el mismo tomógrafo ya tiene ese software y que funcionen en Mac, me parece que el único que funciona así es Romexis, ¿verdad? Que es el que viene con los equipos de PlanMec y funciona en las dos plataformas, en Windows y Mac. En Windows prácticamente todos son compatibles en Windows. En Mac, déjenme se los escribo, aquí para Mac, Blue Sky Bio, y en Windows todos, prácticamente todos. No conozco ninguno que no funcione en Windows. Prácticamente cualquier software que venga con la compañía de los equipos. Hay muchos, ¿verdad? Está el software Celis Dental, hay otro que se llama On Demand, hay otro que se llama Romexis, hay otro que es EZ3D. Hay dos, el Plus y el I. ¿Qué otro software? Está el de Newton, el NNT. Está otro software que se llama Iris. Bueno, hay muchísimos. Casi cualquier marca de equipos
tiene su propio software. Ahí les escribí algunos por medio del chat, pero realmente todos los software con BIM, todos los equipos más bien con BIM, tienen un software y todos funcionan en Windows, ¿verdad? El software on demand es bueno, sí, me parece que es un software muy bueno, muy completo. Sí, es de los software que tiene más herramientas, es bastante bueno. También tengo por ahí algunos tutoriales de algunos software. Al final, y les pido que al final me envíen los datos porque después entre todos los mensajes se me pierde su información, pero al que le interese, tengo algunos tutoriales grabados del manejo de distintos software, entre ellos on demand y varios más. Entonces, si les interesa alguno en particular, al final me dejan sus datos, su correo y se los comparto con todo gusto. Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces. Entonces les digo, realmente aquí nos cambiaría el diagnóstico, ¿verdad? El hacer una tomografía, entonces definitivamente valdría la pena. Ya no se diga cuando tenemos variantes anatómicas como estas, senos maxilares neumatizados, que pues también es importante que veamos los detalles, porque imagínense que nosotros queremos hacer la cirugía o la extracción de esta tercer molar, pues fácilmente podemos hacer una comunicación. Entonces es importante que tengamos la información exacta, ¿no? Muy bien. Y bueno, aquí tenemos, como los software incluso te permiten hacer una planeación, ¿no? Puedes colocar el implante de manera virtual, puedes dibujar el canal mandibular, o sea, puedes tener una información mucho más detallada para poder hacer una planeación adecuada. Y todavía podríamos ir incluso más allá, ¿no? Existe todo esto que conocemos el día de hoy como flujo digital, en el cual tú puedes integrar tu tomografía con otras tecnologías, como un escaneo intraoral o un escaneo de laboratorio, y eso te puede servir, por ejemplo, en el caso de implantología, para diseñar una guía quirúrgica por medio de un software, y que después la puedas imprimir incluso con una impresora 3D para tener tu guía y hacer una cirugía guiada, por ejemplo, ¿no? Y esto, por mencionarles una aplicación concreta, pero realmente pues podría servir para distintas áreas, como para los alineadores invisibles, para imprimir modelos anatómicos de mandíbulas, de maxilares, por ejemplo, cuando se va a colocar alguna placa. En fin, vamos a tener muchas opciones, pero obviamente el punto de partida pues siempre va a ser la tomografía, ¿verdad? Es la que nos va a dar la información tridimensional de nuestro paciente. Eso simplemente se los menciono rápido para tener el parámetro, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos otro caso interesante, ¿verdad? Imaginen que a ustedes les llega un paciente, le hicieron ustedes una radiografía panorámica y entonces tienen una imagen similar a esta. Ven un canino retenido, ven aquí los incisivos, el central, el lateral. Entonces, bueno, teniendo esa imagen, podríamos hacernos la misma pregunta. ¿Aquí estaría justificado hacer una tomografía? O sea, ¿realmente hacer una tomografía podría cambiar el tratamiento que vamos a realizar en el paciente? ¿Ustedes qué piensan? ¿Podría cambiarlo o realmente va a ser lo mismo? ¿No? Porque si es lo mismo, ¿para qué hacer una tomografía? ¿No? Pero realmente podría cambiar el tratamiento que nosotros necesitamos hacer en el paciente una tomografía. Comenta la doctora Isabel, sí lo cambia, ya que como lo dijo, en una panorámica no se alcanza a visualizar. El doctor Agustín nos comenta que él no, no cree que cambiaría el diagnóstico. Ok, perfecto. Todas las zonas. Para ver la localización si es palatino o es vestibular. De acuerdo. Sí podría cambiarlo porque parece que el canino está más posterior. Ok, bueno, aquí podríamos, de repente podría haber puntos que sean controversiales, ¿no? Que siempre es bien válido el poder tener puntos de vista distintos, ¿no? Y aquí lo importante es poderlos ir discutiendo. Fíjense, aquí definitivamente ya observamos en esta imagen 2D el canino retenido, ya vimos que pues en la posición en la que se encuentra. Pienso que lo que nos falta es un poco saber exactamente en dónde está, por una parte, y también la relación que tiene con algunas estructuras anatómicas importantes, ¿no? Como en este caso, principalmente las raíces del incisivo central y del lateral. Ahora, bueno, tal vez el tratamiento como tal
no lo cambien, sí, ¿verdad? O sea, nosotros tal vez ya al observar esta imagen podamos tener claro que este canino pues va a haber que extraerlo, ¿no? O bueno, alguien de repente podría decir, bueno, a lo mejor se puede traccionar, ¿no? Y en cualquiera de estas dos opciones, pues realmente podrían ya estar claras, ¿no? Vamos a extraerlo, por ejemplo, este canino. Ahora, estoy de acuerdo, ¿no? El tratamiento tal vez no cambiaría, aunque la manera de hacerlo probablemente sí, porque aquí tal vez yo decido hacer la cirugía o comenzar la cirugía ingresando por vestibular, pero ¿qué tal si este canino está más hacia palatino, ¿no? Entonces, de repente podemos tener que cortar hueso de más si no tenemos la información clara de en dónde se encuentra particularmente. Y también en cuanto a la relación que tiene con estos dientes, hay veces que por la sobreposición de imagen parece que hay reabsorción radicular y que realmente no existe, ¿no? Que están realmente en dos planos distintos. Entonces, aquí la verdad es que sí parece todo indicar que hay reabsorción radicular, pero de cualquier manera la tomografía nos daría ese diagnóstico fino y también nos ayudaría a determinar si es que necesitamos hacer algún tratamiento en particular en estos órganos dentarios, ¿verdad? A mí, en términos generales, cuando el caso que nosotros estamos observando va a implicar un tratamiento quirúrgico, me parece que sí es recomendable y sí es muy útil tener una tomografía, ¿verdad? ¿Podríamos prescindir de ella? Definitivamente sí, pero tal vez en la cirugía, pues nos podamos llevar alguna sorpresa o simplemente a veces podemos lastimar un poco más al paciente de lo que podría haber sido si hubiéramos tenido más información por medio de una tomografía. A ver, tengo por aquí algunos otros comentarios. Claro, podrías verlo en nuestros planos del espacio. De acuerdo. Comentan que sí cambia el diagnóstico. ¿Podrías ocupar regla de Clark? Totalmente de acuerdo, doctora Lourdes. Si nosotros aquí tenemos, por ejemplo, una panorámica y después hacemos la técnica de Clark, ¿verdad? En la cual hacemos dos radiografías periapicales, una ortorradial y otra mesioangulada, definitivamente nos daría una idea de hacia dónde se encuentra el canino, ¿verdad? Si está más hacia vestibular o hacia palatino, y también seguramente nos daría algo de información de si hay reabsorción radicular o no. Definitivamente nos podría ayudar. No con el nivel de precisión de una tomografía, sin duda, pero definitivamente es una técnica que podemos utilizar y nos daría información importante. Estoy de acuerdo. Exacto, ¿no? Sí, comentan que con la tomografía ves de manera exacta y no entras, digamos, a explorar, ¿no? Si vas a traccionarlo definitivamente también para saber cómo debes de acceder, qué tanto hueso tienes. Entonces, definitivamente me parece que sería muy útil. Fíjense, si hacemos unos cortes en esta zona, con estos cortes tendríamos ya la mayor parte de la información que necesitamos. De entrada, si hacemos cortes a nivel de este central, podemos ver que efectivamente está reabsorbiendo la raíz, ¿verdad? Algo que ya tal vez lo sospechábamos desde aquí, ¿verdad? Está reabsorbiendo y bastante la raíz. Y también podemos ver aquí en estos cortes la corona hacia dónde se encuentra, ¿verdad? Aquí vemos que claramente la corona del canino se encuentra hacia la tabla vestibular, incluso está erosionando la tabla. Entonces podemos ver exactamente dónde se encuentra. Por ejemplo, aquí pues el acceso sería mucho más sencillo por vestibular que por palatino, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, son casos interesantes, como les digo, que siempre vale la pena que nos lleven a reflexionar. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos otro caso, un canino retenido y observamos una imagen hipodensa rodeando la corona del diente, ¿verdad? Aprovecho para comentarle aquí los términos que se utilizan en tomografía, ¿verdad? En radiografías convencionales hablamos de radiolúcido y radiopaco. En tomografía se utilizan los términos hipodenso, lo que es oscuro, e hiperdenso, lo que es, digamos, lo que equivaldría a radiopaco, ¿verdad? Entonces, sin duda nos da ya información aquí importante, pero fíjense si hacemos cortes en esa zona, cómo nos puede ampliar mucho más la información. Aquí vemos que tiene una forma redondeada, bien definida, que está expandiendo la tabla vestibular y la está adelgazando, que está expandiendo la tabla lingual también, y aquí ya prácticamente se ve erosionándola, surgiendo de la unión del cemento con el esmalte. Entonces, el nivel de detalle que te da ya es mucho mayor. Entonces, por ejemplo, en estos casos de patologías, me parece que también
sí es importante la tomografía, o sea, sí nos da información que nos va orientando a tomar decisiones tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, ¿verdad? Entonces me parece que también es muy recomendable tener una tomografía. Ahora, ¿sería el único estudio que pudiéramos realizar? Realmente no. O sea, yo podría, por ejemplo, tener una panorámica y después hacer una priapical que me daría más detalle en esta zona. Y tal vez en este caso, si hago una radiografía oclusal inferior, también me puede dar un poco de información de si está expandiendo las tablas óseas o no, por ejemplo, ¿no? Y es una información importante. ¿Por qué me interesa ver si está expandiendo las tablas óseas o no? Bueno, pues porque eso me puede hablar del tipo de patología que estoy observando. Que si bien siempre la tengo que comprobar con un estudio histopatológico, ¿verdad? No puedo prescindir de él, pero sí te va orientando hacia qué tipo de patología es. Hay patologías que tienden a expandir más las tablas óseas y otras que más bien van creciendo, digamos, de manera interna al hueso, ¿no? Por ejemplo, un quiste, pues tiende a expandir más las tablas, un queratoquiste suele hacer menos expansión. Entonces, por poner un ejemplo simple, ¿no? Entonces, sí te va orientando mucho hacia el diagnóstico y obviamente si vas a operar al paciente, que es lo que ocurre normalmente con alguna patología, pues vas a tener información que te va a llevar a la práctica. Entonces, me parece que sí es muy recomendable también una tomografía cuando tenemos alguna patología. A ver, tengo por aquí alguna pregunta. Pregunta la doctora Ruth. Para ver este tipo de detalles, ¿se debe pedir la tomografía con alguna indicación? Yo lo que siempre recomiendo es que tú solicites la tomografía, bueno, en primer lugar, indicándole para qué la quieres al centro radiológico, ¿verdad? Que ellos lo sepan. Y normalmente ya en el centro radiológico saben cuál es el mejor tamaño y la mejor resolución, dependiendo de la aplicación que tú estás indicando. Pero, bueno, pudiera pasar que en algún centro radiológico no lo supieran y ahí sí tú podrías comentarles con qué características la necesitas. Ahora, ¿qué características te recomendaría yo? Que sea el tamaño de tomografía más pequeño dependiendo de la aplicación que tú necesitas. O sea, obviamente que sí abarque toda la zona que a ti te interese, pero que no sea una toma muy grande. O sea, si tú estás buscando una patología en la mandíbula, no necesitas hacer una tomografía de todo el cráneo. Yo haría una tomografía de mandíbula, ¿verdad? Si necesitas solo maxilar, pues haz una solo de maxilar. Obviamente, si ya es para implantes y necesitas las dos arcadas, pues haces las dos arcadas, ¿no? Pero que sí no sea un tamaño demasiado grande, porque entre más aumentes el tamaño, más pierdes resolución. Y ya normalmente tú con el software puedes hacer todos los cortes que tú quieras y la evaluación ya sin ningún problema. Con eso no hay diferencia. Hay casos, por ejemplo, en el caso de enfermedad periodontal, ¿no? Es un caso interesante. Tradicionalmente sabemos que se utilizan las radiografías periapicales, ¿no? Es lo más utilizado, una serie periapical completa, sobre todo cuando el paciente tiene problemas periodontales ya de moderados a severos, ¿verdad? Y son radiografías excelentes. La verdad es que la radiografía más precisa que tenemos, 2D, pues sin duda son las intraorales, las de aleta de mordida y las periapicales, ¿no? Entonces, bueno, aquí de entrada ya estamos viendo en esta panorámica, esta reconstrucción panorámica, que tenemos problemas periodontales severos. Ahora, el tratamiento que nosotros vamos a implementar puede cambiar si nosotros hacemos una tomografía. ¿Ustedes qué piensan? Ok. Comenta Esteban que puede determinar una extracción, sí, en algunos casos te podría llevar a eso. Doctora Rosa María comenta que sí. En el caso concreto de los problemas periodontales, pienso que en algunos casos sí puede cambiar el tratamiento y tal vez en algunos otros no. En otros va a ser básicamente el mismo, ¿no? Yo aquí tal vez diría, si el problema periodontal que tiene el paciente no es grave, o sea, si es algo inicial, la verdad es que me parece que con radiografías periapicales podríamos solucionarlo. O sea, tampoco yo soy partidario de, en todos los casos, tener que hacer una tomografía. Siempre vamos a ver todo más bonito en una tomografía, definitivamente, pero no siempre es indispensable, ¿verdad? Es a lo que me refiero. Obviamente va a depender del caso clínico. Si siempre que tengan alguna duda, tal vez ese sería el criterio, ¿no? Aquí lo importante es eso, desarrollar
criterios para poder solicitar los estudios. Si yo hago una panorámica y veo que el estado de salud periodontal no es tan grave, no hay como muchos detalles importantes de efectos óseos, pues tal vez ya no necesito una tomografía. Pero si hay zonas que tengo duda, que son más críticas, ahí sí pienso que podría valer la pena hacer la tomografía, ¿no? Obviamente puedo hacer reconstrucciones 3D para ver la altura del hueso, ¿verdad? Puedo verlo desde distintos ángulos. Cada software tiene sus maneras de reconstruir la imagen. Sin duda te da imágenes muy bonitas que te van a dar información, pero tal vez no siempre es indispensable. Ahora, fíjense, lo que sí es que te da mucho más detalle. Por ejemplo, yo podría hacer cortes para ver el diente o el hueso que tiene cada diente, viéndolo como desde mesial. Entonces, fíjense el nivel de detalle que te puede dar, ¿no? Entonces, en algunos casos sí puede valer la pena hacer una tomografía en el caso de evaluación de problemas periodontales. Yo les diría que sobre todo cuando sean ya casos de moderado a severos, sí es recomendable, ¿no? Me comenta Isis, para ver cuál diente podría ser candidato a injerto óseo, definitivamente, ¿sí? Incluso podrías medir hasta el defecto óseo y saber cuánta cantidad de injerto vas a necesitar. Me comentan, como ortodoncista, ¿qué tanto puede sustituir a los estudios convencionales que normalmente se solicitan? Mira, pienso que en ortodoncia, seguramente en poco tiempo, sí podría ir supliendo, ¿no? O sea, que tú pudieras hacer una tomografía en lugar de hacer una panorámica y una lateral o una posterior anterior, ¿no? Me parece que en este momento todavía está en transición eso, porque la cefalometría como tal ya empieza a haber algunos trazados cefalométricos tridimensionales, pero todavía de alguna manera están como en desarrollo, ¿no? Entonces, me parece que esa es una parte importante en ortodoncia. Entonces, tal vez en este momento todavía no la suple por completo. Yo más bien en ortodoncia sí la recomiendo cuando tú ya tienes algo más asociado, ¿no? O sea, por ejemplo, que ya tienes un canino retenido, un diente supernumerario, problemas de articulación, alguna patología, no sé, alguna otra cosa así, definitivamente te puede ayudar mucho. Sí vas a tener información muy buena, pero sí tendrías en todo caso que hacer una tomografía muy grande si es que quisieras hacer cefalometría con la tomografía y pierdes algo de detalle. O sea, sí se puede utilizar, pero me parece que en este momento todavía no lo sustituye, ¿no? Pero ese es un punto de vista personal. Ahora, seguramente en poco tiempo sí se va a dar, ¿eh? Porque me parece que todo va hacia allá. Me comenta, doctora Isis, si tengo un tutorial de cómo hacer cortes, claro que sí, sí, y con distintos software, con todo gusto al final me dejan sus datos y se los comparto para que vean cómo pueden hacerlos. Para hacer injertos óseos de defectos, perfecto. Comenta el doctor Esteban, ¿recomendaría usted indicar la tomografía para evaluar dehiscencias y fenestraciones? Fíjate, ahí es un tema un poco complicado porque ciertamente hay ocasiones que sí vas a poder determinarlo, o sea, puedes hacer los cortes y podrías ver si hay una dehiscencia, una fenestración, pero también hay veces que el hueso que tienes tú es muy delgadito, ¿verdad? Es apenas de micras. Y cuando es así, hay veces que puede ser que no lo observes y que realmente sí exista, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está el problema. O sea, pudiera ser que tú en los cortes consideres que hay una fenestración y que realmente en el paciente no exista. O sea, cuando son muy, muy delgadas, o sea, yo de alguna manera sí me apoyaría también ahí con la clínica, con la experiencia, porque no podría ser determinante en todos los casos, ¿verdad? Como te digo, puede ser que sí tenga una pequeña capa de hueso y que no lo alcances a ver en la tomografía. El costo de un equipo de CBCT, pues depende de la marca y del país donde te encuentres, doctor. Pero bueno, en promedio, ¿en cuánto estarán? El más económico, pienso que podrías encontrarlo en unos, a ver, en pesos sería como en 1,5 millones de pesos, pienso que más o menos. Para mexicanos, no sé de dónde eres, doctor. No sé si te sirva así.
pero varían mucho, ¿verdad? Dependiendo del equipo, del campo de visión. Normalmente también entre más grandes puedan hacer las tomografías cuestan un poco más, ¿verdad? Porque tienen sensores también más grandes. Pero si quieres, podemos platicar de eso también con más detalles. Si después me escribes, incluso podemos hablar. Para pacientes que tienen problemas de ATM en ortodoncia, definitivamente es una de las aplicaciones que más se le está dando en la actualidad. Y creo que ahí sí, si el paciente tiene problemas articulares, definitivamente nos ayudaría mucho la tomografía. De hecho, vamos a ver ahorita algunos casos. Miren, justamente con eso íbamos a continuar. La articulación temporomandibular es todo un tema, ¿no? Realmente podríamos hacer un curso completo, un diplomado hablando de ATM. Aquí obviamente no es la intención. Ahora, la articulación temporomandibular obviamente tiene componentes óseos y componentes de tejido blando. En la tomografía solamente vamos a ver los tejidos duros, ¿verdad? Aquí no vemos el disco, no vemos la cápsula, no vemos ligamentos, etc. Ahora, aún así, en muchos casos sí puede resultar muy útil. Esta es una toma, por ejemplo, en oclusión. Me parece que de hecho la toma en oclusión es de las más útiles cuando evaluamos articulación, porque muchos problemas articulares se generan precisamente por una mala oclusión. No todos, pero sí muchos de ellos, ¿no? Entonces aquí puedes ver la morfología y la posición del cóndilo. ¿Cómo puedo saber si el paciente no tiene problemas o está saludable la articulación? Principalmente por la forma, ¿verdad? Se fijan, tiene aquí una forma redondeada, uniforme, y tiene además una cortical hiperdensa que lo recubre, ¿verdad? Igual aquí la cavidad glenoidea, la eminencia articular, tiene una cortical. Ese es un buen signo, ¿verdad? O no tiene problemas articulares, o en todo caso tendrían que ser muy iniciales porque todavía no hay cambios morfológicos, ¿verdad? O sea, estos cambios son de las primeras cosas que suceden cuando hay una disfunción. Y la otra es la posición, ¿verdad? Que normalmente pues debe encontrarse en una posición céntrica. Obviamente, si yo estuviera viendo que está chocando hueso con hueso, pues eso no puede ser saludable, porque sabemos que el disco articular siempre se encuentra entre el cóndilo y la cavidad glenoidea, ¿verdad? En un paciente saludable siempre debe estar ahí en medio. Entonces, nunca pueden estar en contacto las estructuras óseas. Me comenta si se puede ver una luxación. Sí podrías ver el desplazamiento que tiene el cóndilo. Ahorita vamos a ver, de hecho, un CAF para que lo puedas checar. Este es una toma de apertura donde vemos el cóndilo cómo se desplaza hasta el centro de la eminencia articular, que eso es el desplazamiento normal. Y fíjense cómo se sigue conservando el espacio, ¿no? Porque el disco obviamente aquí está en medio. Y ahora vamos a ver otros casos donde sí hay problemas. Fíjense la diferencia. Vean aquí el cóndilo, cómo está erosionado, tiene estas cavidades, la superficie irregular. Y fíjense, el tamaño también está más pequeño, tiene un osteofito, que es esta formación de hueso hacia la parte anterior. Y vean la distancia que hay aquí entre el hueso, entre el cóndilo y el hueso. Es mínima, ¿no? Entonces, obviamente, aquí hay algo que no está funcionando bien. Obviamente, no nos vamos a meter ahorita aquí en detalles. Simplemente la idea es que puedan identificar rápidamente cómo se vería cuando hay algún problema. Y fíjense en este caso, ahorita que comentaban de la luxación, ¿no? No es un paciente como tal que esté luxado, pero fíjense que sí tiene un desplazamiento aumentado. Aquí tenemos la eminencia articular y el cóndilo, miren hasta dónde está. Está mucho más hacia adelante. Esto casi siempre pasa en pacientes con hiperlaxitud ligamentosa, ¿verdad? Todos sus ligamentos son más elásticos de lo normal, entonces pues se puede desplazar más la articulación. Ahora, como tienen este desplazamiento aumentado, sí puede pasar que el paciente se luxe, ¿verdad? Y eso sí puede generar un problema en la articulación a la larga. Entonces, sí es importante que el paciente tenga cuidado y que trate de no abrir tanto la boca para no tener este tipo de complicaciones, ¿no? Miren aquí esta articulación, sobre todo aquí el espacio. Miren el espacio entre el cóndilo y la cavidad glenoidea. Prácticamente no hay espacio. Miren además cómo se ve muy hiperdenso, muy blanco, ¿no? Hay una densidad aumentada. Sabemos que, pues bueno, por esta misma fricción o esta fuerza excesiva que está recibiendo ahí la cavidad glenoidea y el cóndilo, pues obviamente hay un aumento de la densidad. El hueso va a responder y hay un aumento de la densidad. Entonces, se ve aplanado también aquí el cóndilo, igual la cavidad glenoidea. Entonces, la verdad es que te da muchísima información. Para ver articulación se necesita una tomografía. Me parece que para evaluarla bien, sí. O sea, realmente hay radiografías de articulación. El mismo panorámico puede hacer este tipo de tomas,
pero tienen mucha sobreposición y además en una panorámica, el haz de rayos X no viene de manera perpendicular al cóndilo, siempre va a tener una angulación. Entonces la vista que tenemos no es real. Me parece que si ya hay problemas articulares, sí te va a cambiar el tratamiento y el diagnóstico el tener una tomografía. Ahí sí yo la recomendaría. Miren aquí el aumento de la densidad en un cóndilo comparado con el otro, ¿no? Entonces es muy fácil poder detectar este tipo de detalles. Me parece que cuando hay dientes supernumerarios también, ¿no? Aquí, sin duda, en una panorámica puedes ver que hay un mesiodens, ¿no? O ya por la ubicación, por la densidad que tiene, pensaríamos en un mesiodent. Pero no ves la relación que tiene exacta con el diente retenido, no sabes si está más a vestibular, a palatino. Pues pienso que sí. Como vas a hacer una cirugía, pienso que sería muy recomendable tener la tomografía. Con estos cortes ya tenemos el diagnóstico, ¿no? Ya vemos que está en posición invertida el mesiodens, prácticamente aquí a nivel de piso de fosas nasales. Fíjense, aquí está la nariz. Vemos que no está en contacto con la raíz, aunque está muy cerca, y no está reabsorbiéndola, por ejemplo. Y se encuentra hacia palatino de la raíz del incisivo central, ¿no? Entonces, definitivamente ahí te ayuda a tener un diagnóstico más fácil, ¿no? Y obviamente las reconstrucciones 3D, que incluso nos ayudan mucho a comunicarnos con el paciente, ¿no? Porque él de los cortes muchas veces no lo va a comprender tan fácil, pero si le enseñamos imágenes como estas, pues obviamente es más fácil que pueda comprender el problema que tiene, el daño que puede haber. Por ejemplo, aquí vemos que no hay reabsorción, vemos la cercanía que tienen. Entonces, pienso que en estos casos también te puede dar mucha información. Ahora, hay algunos otros casos que no son como tal odontológicos, pero que sí pueden afectar lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, si tenemos un paciente con problema de adenoides, fíjense aquí, voy a dibujarlo para que quede un poquito más claro. Las vías aéreas normalmente vendrían aquí, ¿verdad? O sea, el paciente podría respirar en todo este espacio. Sin embargo, aquí fíjense que hay este aumento de volumen. Aquí en esta zona están las adenoides y están hipertróficas. Entonces, al tener este aumento de volumen, pues obviamente el paciente solamente puede respirar por aquí. Pues cuando pasa eso, muchas veces el paciente se convierte en respirador bucal porque obviamente no puede respirar bien por la nariz. Y eso, si el paciente está en desarrollo, puede tener muchos problemas, ¿no? Obviamente va a tener una cara larga, va a tener paladares profundos, arcadas angostas, pacientes con ojeras, tiene una serie de complicaciones. Entonces, sí es importante detectarlo. Ahora, ¿necesitaríamos forzosamente una tomografía para detectarlo? Definitivamente no. Con una radiografía lateral de cráneo yo podría ver este problema de adenoides. Pienso que es uno de los casos que, o sea, con la tomografía, si ya la hicimos por algún motivo, pues obviamente nos ayuda para hacer el diagnóstico, pero me parece que si el objetivo es tal cual, detectar si el paciente tiene un problema de adenoides, pienso que no estaría justificado de entrada hacer una tomografía, a menos que buscáramos algo más, porque realmente el diagnóstico lo haces con una lateral de cráneo sin problema. Me pregunta el doctor Julio, ¿todos los software de CBCT ayudan a ver las vías aéreas? Mira, todos te van a permitir hacer cortes a nivel de las vías aéreas, o sea, un corte como este, por ejemplo, sagital, o un corte lateral, un corte de frente, un corte de arriba hacia abajo. Eso sí, en cuanto a las reconstrucciones 3D, no todos tienen como una reconstrucción para ver vías aéreas, ¿verdad? Ahí sí varían. Hay algunos que incluso te pueden medir hasta el volumen de aire que cabe en esas vías aéreas, ¿no? Ya hay software como más especializados y algunos otros no. Me comenta la doctora Jessica, doctor, ¿nos podría describir o mostrar alteraciones a nivel de senos maxilares, ya que en condiciones normales los espacios se observan imágenes hipodensas? Bueno, la última parte no la entendí muy bien, doctora. No, creo que sí. Sí, los senos maxilares siempre deben de observarse hipodensos, oscuros, ¿verdad? Eso es lo normal. Siempre que no se observen así es porque hay algún problema, ¿verdad? O tiene, por ejemplo, alguna sinusitis o hay algún engrosamiento de la mucosa del seno maxilar o algún quiste o algún tumor. En fin, puede haber muchas cosas. Ahorita creo que no traigo algún caso así de alguna lesión a nivel de los senos maxilares.
puedo buscar también al final, si quieres dejarme tus datos, te puedo enviar algo. Pero sí, así es. Si fuera radiografía, se observarían radiolúcidos, exactamente. Siempre deben de estar oscuros, ¿verdad? Porque es una cavidad que está llena de aire. Entonces, cualquier cosa, aun cuando sea tejido blando o líquido, lo que se encuentra dentro del seno, pues lo vamos a observar más, más radiopaco, digamos, que si estuviera vacío, ¿no? Obviamente. Pero sí te puedo compartir casos. Y es muy importante esto, que evaluemos los senos maxilares, porque están en una relación muy estrecha con los dientes superiores, sobre todo con los posteriores. Entonces, en muchas ocasiones, si nosotros tenemos, por ejemplo, una lesión periapical, ese proceso infeccioso puede pasar al seno maxilar fácilmente y generar, por ejemplo, una sinusitis, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, bueno, muy bien. Hay casos como que son hallazgos. Fíjense, aquí lo enviaron este paciente para evaluar el canino, pero realmente lo que nos llamó la atención es esta premolar. Y fíjense, aquí, por ejemplo, sí vemos que tiene una pequeña dilaceración, aunque tal vez no tan marcada. Tal vez algún endodoncista o incluso alguien que no sea endodoncista, pero que haga endodoncia, tal vez diría, bueno, pues se puede hacer sin mucho problema. Sin embargo, fíjense, cuando hacemos cortes, sobre todo estos últimos, aquí en la parte inferior. Fíjense que en este corte, que precisamente es el que no te puede dar ninguna otra radiografía, vean cómo tiene una angulación, como un zigzag, ¿verdad? En esta zona. Entonces, obviamente, esto sí puede cambiar el tratamiento, ¿no? Sí hay maneras de hacer un tratamiento de endodoncia en una pieza con estas características, pero normalmente lo tienes que planear y tienes que saber que se encuentra así. Si tú no lo sabes, no es nada, no sería nada raro que pudiera haber una perforación radicular, por ejemplo, ¿no? Entonces, definitivamente tener este tipo de detalles te puede ayudar a poder hacer un tratamiento o que incluso sea determinante en el éxito o fracaso de un tratamiento, ¿no? Yo también creo que, por ejemplo, en los casos de que ya el paciente ha tenido un tratamiento de endodoncia y que siguen las molestias o hay alguna complicación, definitivamente antes de hacer un retratamiento me parece que sería muy recomendable hacer una tomografía, porque es muy probable que obtengamos información que nos lleve a cambiar nuestro tratamiento, ¿no? Pudiera ser que nosotros pensamos hacer un retratamiento endodóntico y que realmente la pieza dentaria ya esté fracturada, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que si ya hay una fractura, pues ya no sería el tratamiento indicado, ¿no? Entonces, creo que ahí siempre valdría la pena, antes de hacer un retratamiento dentario, perdón, endodóntico, tener una tomografía de alta definición, obviamente, y lo más pequeñita posible para tener más información. Me comenta el doctor Manuel, lesiones periapicales pueden generar engrosamiento de la mucosa del seno maxilar desde mucositis a sinusitis. Totalmente de acuerdo, doctor. Así es. De hecho, normalmente lo primero que pasa es la mucositis, y en la medida que va avanzando también este proceso infeccioso, puede provocar una sinusitis, incluso una pansinusitis. Fíjense, eso es bien importante porque los senos maxilares no están aislados, ¿verdad? Están comunicados con todos los demás senos paranasales, ¿verdad? Con los senos etmoidales, frontales, esfenoidales. Todos están comunicados entre sí. Entonces, si yo tengo un proceso infeccioso en el seno maxilar, puede extenderse a los demás senos, ¿no? Entonces, es importante detectarlo y tratarlo. Obviamente en casos de reabsorciones radiculares, ¿no? ¿Yo podría ver la reabsorción radicular en una radiografía? Definitivamente sí, con una panorámica o con unas periapicales. Pero en estos casos, por ejemplo, tan graves, me parece que sí sería muy recomendable una tomografía, porque necesitas saber también qué cantidad de hueso de soporte tiene, ¿no? Tiene muy poquita raíz y si además de eso no tiene hueso suficiente, pues prácticamente ya no hay nada que hacer. Aquí realmente el pronóstico es bastante malo, pero aún así fíjense que sí tiene algo de hueso, entonces probablemente se puede hacer el esfuerzo de conservar esos dientes todavía, en ese diente en particular. Pero fíjense en estos otros, tal vez cambie un poco. Aquí vemos que ya el hueso de soporte pues es mucho menor, además de que casi no tiene raíz. Entonces pienso que podría ser un poco distinto. Permítanme un minutito nada más, doctores, por favor.
Listo, doctores, perdón, ya estoy aquí de regreso. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, tal vez tienen un pronóstico mucho más grave todavía, ¿no? En este caso. Y bueno, ahí ves la reconstrucción 3D. Para explicarle al paciente es extraordinario porque va a entender precisamente por qué es tan grave, ¿no? Su caso. Y aquí en el lateral, fíjese que también prácticamente ya no tiene hueso de soporte. Entonces, definitivamente nos ayudaría muchísimo aquí. En este tipo de casos, la tomografía. No digo que en todos los casos que haya alguna reabsorción, que haya que hacer una tomografía. En muchos casos no es necesario, pero en casos así de graves me parece que sí sería muy importante. Preguntan, ¿cómo se puede determinar una sinusitis? Ya que hace mucho tiempo, ya de hace mucho tiempo y una actual. ¿Y cuál es la influencia de la sinusitis de origen odontogénico? Bueno, determinar la cronicidad de una sinusitis, la verdad es complicado. Me parece que es difícil. Hay veces que ves cosas relacionadas, por ejemplo, cuando hay procesos infecciosos como una sinusitis crónica, a veces se pueden generar calcificaciones dentro del seno maxilar, por ejemplo, ¿no? Que les llamamos antrolitos. Podría ser como un signo, pero la verdad es que no ocurre en todos los casos, y tampoco sería así como obligatorio, ¿verdad? Tal vez ahí ya sería más clínico, ¿verdad? Más con el paciente, hablando, y normalmente cuando ya hay una sinusitis, sí suele haber sintomatología y el paciente ya ha batallado también un poco con eso, ¿verdad? Cuando es de origen odontogénica, pues sí, ahí lo primero que haces tú cuando ves una tomografía es si los ápices no tienen alguna relación con el seno maxilar, bueno, más que si tiene una relación directa, si a nivel periapical no se está desarrollando algún tipo de lesión, y si sí tienes alguna lesión, siempre vayan a buscar el piso del seno maxilar a ver si no hay una relación directa o alguna comunicación, y así es como podrías determinar si es odontogénica. No todas son odontogénicas, pero sí en muchos casos te puedes encontrar estas sinusitis odontogénicas. Tal vez son mucho más comunes de las que a veces nos imaginamos. Doctora Patricia, ¿qué software es ideal para valorar vías aéreas? Mira, hay un software que me gusta mucho que es el Dolphin Imaging, ¿verdad? Dolphin, como de delfín, Dolphin Imaging. No es un software libre, ¿verdad? Sí es pagado, pero es muy bueno para ver vías aéreas. Y hay algunos de marcas comerciales, digamos, que también te hacen análisis de vías aéreas, como es el software de EZ3DI, que es el que manejan los equipos de Batec, también me parece que es bueno. ¿Qué otro software tiene vías aéreas? El software de Newton también lo tiene. Creo que son los más comunes, o digamos los que tienen como más herramientas en ese sentido. Ok. Muy bien. Vamos a pasar rápido a algunos casos que ya el tiempo nos está ganando. De hecho, ya nos pasamos. En casos, por ejemplo, de traumatismos dentalveolares, también me parece que es importante la tomografía, porque miren, yo podría tener una imagen como esta, una panorámica, y ya es un paciente que tuvo un traumatismo, que tuvo una avulsión dentaria, pero hay datos que obviamente me interesa conocer. Por ejemplo, si hubo una avulsión dentaria, pues lo más probable es que haya fracturas en las tablas óseas, ¿verdad? Normalmente cuando hay una avulsión, pues el diente no sale como por su eje, entonces buscaría fractura aquí en alguna de las tablas. Y la otra, pues también no sé si puede haber algún tipo de fractura radicular, ¿no? O fractura dentaria, porque fue un traumatismo que hizo que hubiera una avulsión, no fue cualquier cosa. Las periapicales pueden ayudar, definitivamente pueden ayudar, pero imagínense en este paciente tan lastimado, ¿no? Entonces, la verdad es que a veces ni pueden abrir bien la boca, entonces pienso que sería muy recomendable una tomografía. Y con unos cuantos cortes puedes ver que está fracturada la tabla vestibular y que efectivamente tiene una fractura en 2 órganos dentarios, ¿verdad? En este órgano dentario, de hecho, es una doble fractura y aquí en el central también. Entonces, sin duda, te ayuda a hacer el diagnóstico y a determinar el tratamiento después, ¿no? Y por último, este caso, miren, también en algunas ocasiones necesitamos o pensamos hacer expansión, pues, de las tablas óseas. Entonces, cuando queremos hacer expansión, a veces también podemos mover un poco los órganos dentarios, a veces de manera involuntaria.
Entonces, si tú no tienes hueso suficiente por vestibular, por ejemplo, pues puedes sacar un poco a la molar del proceso alveolar, ¿verdad? Entonces, puedes ver aquí qué tanto hueso tienes por los dos lados, puedes ver la sutura si ya está completamente cerrada o no, y puedes medir el ancho transversal también que tienes, por ejemplo, para hacer una comparación y ver qué tanto tienes que hacer de expansión. Permítanme un momentito, doctores, también, y si tienen alguna pregunta, igual me la pueden ir escribiendo. Perfecto, muy bien, doctores. Entonces, bueno, ahora sí que aquí la verdad es que la tomografía tiene muchísimas aplicaciones en odontología y podemos discutir, ¿no? En cada caso, cuándo está bien justificado el poder o la necesidad de realizar una tomografía y cuando no, podríamos dedicarle muchas horas a esto. Aquí más bien la idea en este webinar era como tener algunos criterios que ustedes les pudieran ayudar a tomar este tipo de decisiones. Obviamente es un tema amplio que podemos profundizar mucho más, pero sí vale la pena que vayan conociendo esta tecnología, los que no la hayan manejado, sé que muchos de ustedes seguramente ya la han usado, pero vale la pena que se acerquen a ella, que tengan algún caso, algún programa. También si a alguien le interesa les puedo compartir algún caso con algún software para que lo descarguen y les puedo enviar algún tutorial para que empiecen a usarlo, que empiecen a explorar las herramientas que tiene, porque la verdad es que les va a ayudar muchísimo en muchos, muchos casos, ¿no? Entonces realmente vale la pena. Preguntan, ¿el costo aproximado de un equipo con BIM? Pues les digo, varía mucho, pero en pesos como entre 1,5 millones y unos 3 millones más o menos, dependiendo de la marca y el tamaño y todo las distintas características que puede tener. Me pregunta Wilfredo, ¿la reabsorción radicular externa se puede evaluar mejor en una tomografía o en una periapical? Definitivamente, bueno, mira, los dos estudios son buenos y son de alta definición, ¿verdad? Tanto las periapicales como la tomografía. Sin duda, en la tomografía, como puedes hacer cortes en diferentes planos, te daría más información. Sería todavía más preciso, ¿verdad? Pero sin duda, las periapicales te podrían aportar información importante. Ok, perfecto. Bueno, pues son algunos casos que les quería presentar. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, ya sea que me la puedan escribir por el chat o que que abran su micrófono. Con todo gusto las podemos responder. Perdón, el costo de una tomografía, no del tomógrafo. La tomografía en promedio, bueno, aquí cuesta como 1,200 pesos, más o menos. Vamos a poner, si me pueden ayudar poniendo en silencio, los micrófonos. Más o menos cuesta como 1,200 pesos una tomografía. Para los que son de otros países, pues puede variar obviamente en cada lugar, pero pienso que va a estar como entre $60, entre 60, $80, $100, dependiendo el lugar, ¿verdad? Ok, muy bien, Horacio. Claro que sí, con todo gusto le mando la grabación y el software. Me pregunta el doctor Julio, ¿cuál es la relación de dosis de radiación del CBCT o de la tomografía con BIM con la dosis diarias de radiación? Buena pregunta. Mira, en días de radiación natural, más o menos una con BIM, bueno, depende el CBCT que hagas de la resolución y del tamaño de la toma, ¿verdad? Obviamente no radias lo mismo un paciente en una toma chiquita que en una grande y con diferentes resoluciones, pero digamos hablando como en promedio, equivaldría como a unos como en 6 días, ¿verdad? Más o menos de radiación natural, ¿verdad? O sea, la radiación que recibes por el hecho de estar en este planeta cada 6 días, más o menos es a lo que equivaldría. Que la verdad es que es bastante poco, ¿no? Son bastante bajas. Ahora, siempre es radiación ionizante, por eso es que no hay que hacerla sin una justificación, siempre hay que hacerla cuando realmente está justificado, pero sin duda te puede
ayudar y me parece que las dosis de radiación son bastante bajas, o sea, no es un tema que debería preocuparnos tanto, siempre y cuando obviamente haya una justificación y el paciente vaya a tener un beneficio del estudio que nosotros hagamos. Bueno, déjenme ir leyendo las preguntas. Bueno, antes de esto les quería comentar que a los que les interese de ustedes todo esto del diagnóstico por imagen, vamos a tener un congreso online excelente con los expositores que están viendo aquí en la pantalla. Son doctores reconocidos a nivel Latinoamérica, todos especialistas, y van a tener temas súper interesantes de diagnóstico, de interpretación, de fracturas radiculares de difícil detección, de anomalías dentarias, otros más tecnológicos, ¿no? De esta parte de la integración de tecnologías 3D con la tomografía, hallazgos que podemos encontrar, tips de interpretación, la relación que tiene con la patología. Va a ser un congreso excelente. Además, son excelentes personas todos y logramos hacerlo a un costo súper bajo. La verdad es que afortunadamente muchos de ellos incluso son amigos y no quisieron cobrar, quisieron aportar básicamente para que se difunda el conocimiento. Y entonces, bueno, este congreso va a tener un costo de, en este momento tiene un costo de $60, ¿verdad? Que serían 1,200 pesos mexicanos. Van a durar 2 días completos y la verdad es que se los garantizo, va a ser súper interesante. Al que le interese, se puede inscribir todavía. Tiene, como les digo, la semana pasada la verdad es que tenía un costo de $50. Tuvimos la primera fase de inscripción, ahorita está en 60. Pero si les interesa participar, ahorita los que estuvieron en el webinar, si se inscriben entre hoy y mañana, les podríamos conservar ese mismo precio de los $50 o 1,000 pesos mexicanos. Entonces, si a alguien le interesa, también puede enviarme un mensaje y con gusto le envío toda la información. Déjenme compartirles aquí por el chat el enlace de la página web. En ese enlace pueden ver todos los temas, los horarios en los que se van a impartir. Y bueno, si necesitan más información, con gusto lo pueden hacer. Se pueden inscribir directamente ahí en la página, en la parte de abajo está para hacer el pago, o también nos pueden enviar un correo o un WhatsApp. Ahorita les voy a dejar mis datos de contacto. Si son de fuera de México, les puedo enviar un enlace también de PayPal para que puedan hacer el pago, o en la misma página web también está el enlace para poderlo hacer. O les puedo compartir una cuenta donde pueden depositar, pero se los garantizo, va a ser un curso excelente. Aquí les dejo mi correo electrónico, el número de WhatsApp. Si están en México, pues pueden darlo de alta así. Si están en otro país, aquí está con todo y la alada, ¿no? Sería más 52 33 10 40 98 53. Pueden enviar un mensaje y con gusto les puedo dar más información y como les digo, entre hoy y mañana les podríamos todavía respetar el precio de la semana pasada para los que gusten aprovecharlo. Bueno, vamos a revisar las preguntas que tenemos por aquí. Bueno, claro, todos los que me están dando los contactos, con todo gusto les voy a enviar la grabación o lo que me estén solicitando. A ver, déjenme que tengo afortunadamente muchos mensajes, me da gusto eso, siempre es muy bueno, ¿no? Que haya interacción, que haya interés. Me pregunta, ¿podría usar imágenes de esta presentación con alumnos de mi facultad? Claro que sí, doctor, con todo gusto. Este tipo de conocimientos es importante que se difundan, los puede utilizar sin ningún problema. Yo soy de la idea de que el conocimiento no es para esconderse, tiene que salir a la luz. Ok, bueno, los que me están pidiendo información, no los voy a leer nada más, yo les envío la información. Denme oportunidad nada más al día de mañana para ya poder enviárselos. Ok, algún tutorial, yo se los envío. Muy bien. Me preguntan, doctor Manuel, ¿qué marca de radioisógrafo dental recomienda? Y pues, bueno, hay diferentes marcas muy buenas.
pues mira, están los radiovisógrafos de Sirona, los de Batec, pues son con los que más experiencia he tenido. De otros, la verdad, no te podría dar más referencias, pero esos dos me parece que son bastante buenos. Ok, déjenme ver si hay algún otro comentario. La doctora Liz me pregunta, ¿tiene algún tutorial para realizar cortes tomográficos en pacientes de ortodoncia? Así específicamente de ortodoncia no, pero sí tengo algunos que te pueden servir explicando cómo hacer diferentes tipos de cortes para distintos casos. Entonces creo que sí te puedo compartir algo que te ayude, ¿va? Ok. Saludos, Ecuador, doctor. Un gusto saludarlo. Muchas gracias. Me da mucho gusto que hubo participantes de muchos países de Latinoamérica y obviamente de México. Espero que realmente haya sido interesante y útil para ustedes, ¿no? Es la intención de hacer este webinar. Ok, perfecto. Todos los que me están pidiendo información, con gusto se las comparto. Ok. Con todo gusto. Es un gusto compartir los conocimientos con ustedes. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. Con todo gusto, doctor. Con todo gusto. Qué bueno que te resultó interesante. Muchas gracias, doctora Patricia. Un gusto saludarte. Ok, perfecto. Bueno, creo que no sé si entre todos los mensajes se me esté pasando algún comentario. No los voy a revisar con calma. Y si fuera así, yo les escribo, me pongo en contacto con ustedes. Muy bien, doctores. Bueno, pues les agradezco mucho su presencia, su participación. Ahora sí que espero que les haya aportado. Yo les comparto la grabación a todos los que me lo solicitaron y los tutoriales, lo que necesiten. Y bueno, realmente los invito a que lo utilicen. O sea, les va a aportar muchísima información y les va a ayudar mucho tanto en el diagnóstico como en el plan de tratamiento. Me preguntan del curso, ¿qué tiempo dura? Bueno, este congreso va a durar 2 días, va a ser prácticamente todo el día, ¿verdad? Ahí les puedo compartir el horario, pero prácticamente empezamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 8 de la noche, obviamente con espacios de comida, con varios recesos, pero de hecho vamos a grabar las clases y van a tener acceso a ellas durante una semana. Entonces se pueden programar para poder consultarlas ya en el momento que ustedes gustan. El Congreso, sí, en cuanto al costo, solamente, bueno, ahorita les comentaba que tiene un costo de $60. La verdad es que es súper accesible para el nivel de conferencistas que tiene, pero incluso teníamos un costo de $50 la semana pasada. Entonces, si les interesa inscribirse entre hoy y mañana, les podemos conservar ese mismo precio. Me pregunta Víctor, ¿con cuánta radiación se empezarían a observar efectos biológicos de la radiación? El número de exposiciones. No hay un número así, doctor, como tal, porque hay efectos. Los efectos de la radiación hay de dos tipos, ¿verdad? Los probabilísticos y determinísticos. Los probabilísticos quiere decir que obviamente entre más te expongas a la radiación tienes más probabilidades de tener algún efecto nocivo, pero no es un efecto, no es una cuestión lineal, ¿verdad? O sea, no es que si yo recibo esta dosis me va a pasar esto en particular, ¿verdad? Pero obviamente entre más te expongas, pues más posibilidades tienes. Y los otros efectos son los determinísticos, que esos sí están asociados con la dosis. A tal dosis te va a pasar esto. Normalmente ese tipo de efectos no estamos tan expuestos porque pasan a dosis ya muy altas, ¿no? Entonces realmente aquí la recomendación es pues no tomarnos radiografías o no hacer radiografías ni tomografías si no son necesarios, ¿verdad? Nunca hay que hacerlo nada más porque sí, siempre tiene que haber una justificación, pero cuando se necesiten también, pues la verdad tampoco, como son dosis bajas, el riesgo es bajo, ¿verdad?
Eso es lo que te podría compartir. Para enviarles esto, si me pueden dejar su correo, doctor Fabián, y con gusto se los envío a su correo. Para depositar, doctor, en la página web, ahí está la cuenta, y si no, te envío un correo ahorita terminando para que tengas los datos para que puedas depositar, o si quieres pagar con tarjeta por PayPal, también lo puedes hacer. Doctor Edith, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Ok, perfecto. Bueno, creo que les digo, si por ahí quedó algún comentario que no haya contestado, les ofrezco una disculpa entre tantos mensajes. La verdad es que pudiera ser que se me haya pasado algo. Si fuera así, yo lo checo y con todo gusto les escribo y me pongo en contacto con ustedes. Bueno, no me queda más que agradecerles su presencia. Muchísimas gracias por estar aquí. Ojalá que haya sido interesante para ustedes. Y cualquier cosa que necesiten me pueden escribir. Aquí tienen mis datos, mi correo, mi WhatsApp. Y con todo gusto los puedo apoyar, ¿verdad? Me interesa mucho que empiecen a usar la tomografía, que la empiecen a aprovechar. Afortunadamente cada vez se va difundiendo más esto, pero creo que todavía nos falta. Entonces, cualquier cosa de verdad que los pueda apoyar, con toda confianza me pueden escribir y estoy a sus órdenes. Pues un gusto estar con ustedes, doctores, y pues seguimos en contacto. Que tengan una excelente semana.